Estamos dando inicio a un programa de Jai Perfo TV, hoy con la presencia del licenciado y kinesiólogo Adrián Maruñac, especializado en el área de quiropraxia, lo cual será nuestro tema a desarrollar. Veremos también un poco el origen, la historia, a quién está destinado, beneficios, tratamiento, el uso de la quiropraxia en el deporte. Bueno, en definitiva daremos información valiosa para ustedes, quienes nos siguen y nos ven, vinculado con específicamente la quiropraxia. Damos inicio a este programa de Jai Perfo TV, hoy con la presencia de Adrián Maruñac, kinesiólogo. Hola Adrián, ¿cómo andás? Hola Robert, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a este espacio quiropráctico. Bueno, gracias también por tu participación y por aceptar. Como siempre digo, tengo la suerte también de invitar a amigos, así que nos conocemos hace muchos años, hemos compartido algunas capacitaciones. Y hoy vamos a tocar el tema puntual de la quiropraxia. Pero antes de meternos ahí, contanos un poco tu formación académica desde que te recibías hasta, bueno, un poco hoy por hoy. Bueno, yo soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Ese es mi título que me otorgó la Universidad Nacional de Córdoba hace 31 años. Y inmediatamente después de ahí me he dedicado a hacer algunos posgrados que la pasión me iba llevando. Estudiando en principio deportología como un posgrado y después la osteopatía. La osteopatía la elegí porque sentía como algo distinto a la kinesiología, de la forma que abordabas a las personas, a los pacientes y cómo interpretabas la biomecánica que es distinta a la kinesiología. Y bueno, tuve el honor de conocerlo a Gilles Drebon-Lieffroy, el primer osteópata en Argentina. Fue un honor ser uno de sus discípulos y fue una formación de otros 5 años, aparte de los 5 años de la licenciatura en la Universidad de Córdoba. Y bueno, ejercí 13 años la osteopatía, una muy linda profesión. Y en esos 13 años, vos sabés, Robert, que me pasó algo muy lindo. Fui a un seminario de patología lumbopélvica en Buenos Aires con otro disertante que llamó al público osteopático, ¿sí? de osteópatas, pero él es osteópata y quiropráctico. Y en ese momento, cuando me acerco para la inscripción, me fui directamente a Buenos Aires. Por la organización fui rechazado. Pertenecía a la que ya no existe, la Asociación de Osteópatas Argentina. Bueno, parece que había una controversia política, políticas, como pasa siempre. Como pasa siempre. Y me dicen, bueno, no, y me pusieron trabas. Y como es Maruñac, digamos, me quedé ahí y lo vi llegar a él. Y vos sabés que, claro, vio la situación y se acerca François Ricard y me dice, no te hagas problema, vamos a solucionarlo. Después de 10 minutos más o menos me hacen la señal y me dicen, pasa, te está esperando adentro. Y me esperó, me llevó, me sentó en la primera fila y él, en eso que hablaba de esto de la osteopatía, mostraba una camilla especial, una camilla distinta, una camilla que tenía unos drops. Hizo un ajuste que se llama thrust en la pelvis. Digo, ¿y esto? Bueno, llegó el break y le digo, pero ¿cómo funciona esto desde la física, desde la biomecánica? Fue muy lindo el café que compartimos y bueno, creo que ahí me enamoré de la quiropraxia. Ahí empezó con François Ricard. Y bueno, llegué obviamente a mi casa, llegué a mi ciudad y empecé a leer un poco más sobre esto. En esa época estaba trabajando conjuntamente con otro colega, muy amigo, excelente persona. Se sumó a esta búsqueda y bueno,
terminé con la quiropraxia, estudiándola. ¿Esto ya en qué año? La especialidad en quiropraxia. Y en el 2010. La osteopatía fueron 5 años. 5 años de osteopatía, claro, porque sí, son los 5 años de la licenciatura, sí. 5 años de osteopatía, y bueno, y dos en otras instituciones son 3 años, donde estoy dando clases actualmente, en la Fundación Quiropraxia para Todos en Buenos Aires. Estoy con la cátedra de radiología quiropráctica y ahí son 3 años, porque son los 2 años y hacen un año más de un tipo practicantado. Antes de meternos un poco a la historia, el origen de la quiropraxia, ¿cómo se fusionan y si se fusionan de manera positiva tu formación previa en la osteopatía y si te sirve como herramienta en algún punto, como nexo para potenciar, digamos, tu trabajo en la quiropraxia? Qué bueno que llegás a eso porque los osteópatas muchos estuvieron sentados recibiendo la formación quiropráctica y parece el perro y el gato se pelean. Parece que la filosofía osteopática es una cosa, la filosofía quiropráctica es otra. Y ya la historia cuenta, a orillas del río Mississippi, en un banco sentado, Andrew Taylor Still, quien funda la osteopatía, y Daniel David Palmer, quiropraxia. Se juntaron, llevaron a sus discípulos, se sentaron los dos a discutir la filosofía de osteopatía y de quiropraxia. Son cosas distintas, aunque son terapias, son actividades manuales, de detección y todo, y análisis biomecánico, pero son distintos, buscan cosas distintas. Y de esta manera llegamos a ser complementarios. A mí, ¿en qué complementarios? Muchos alumnos, profesores, incluso mis maestros quiroprácticos, entienden y ven y sienten que tenés una mano distinta, porque la osteopatía me enseñó a dialogar con los tejidos, como decimos, a entender qué está pasando, a hacer una sola conexión. No digo que la quiropraxia no, pero me suavizó las manos, que después con la quiropraxia muchos no lo han logrado. Y me hizo ir hacia una perspectiva como muy global, muy holística de la persona. Así que yo estoy agradecido de las formaciones que tuve. Hoy me llama la quiropraxia, es mi profesión y es a lo que estoy abocado, y bueno, ya hace unos 15 años. Contanos un poco, bueno, ahora sí, ya el origen, ¿no? Sabemos que lleva más de 100 años, cómo se la crea y por qué es tan importante y tan fuerte en Estados Unidos o en algunos países no. ¿Cómo son las oleadas, las corrientes de quiropraxia en el mundo? En 1896, en Davenport, en Estados Unidos, el doctor Daniel David Palmer trabajaba en un edificio, en una oficina ahí arriba, y el portero de ese edificio, Harlan Lillard, estaba sordo hacía 17 años por un traumatismo. Hablando con él, el doctor Daniel David Palmer logra identificar en la columna vertebral un bulto y vio que podría tratarse de su problema, la causa de su problema. En el mismo hall lo ponen en un banco. Los halls traían unas especies de bancos que era para que las visitas esperen ahí. Lo acuesta boca abajo. Después de analizarlo, le genera lo que hoy conocemos como el primer ajuste vertebral en el mundo. Y el señor Lillard recupera la audición. Obviamente esto lleva a la gente a pensar, y a todos los que tenían dificultades auditivas, que ese señor, que ese médico, que ese doctor Palmer curaba. Tenía la cura. la sordera. Se llenó de sordos y obviamente fracasó. Pero algo había hecho, algo había logrado en este sujeto y lo llevó al estudio de las vías nerviosas y a entender que
había logrado resolver una interferencia nerviosa en esa conducción del sentido oído, o sea, del escuchar con el cerebro. En esa comunicación había logrado romper una interferencia. Y desde ahí nace todo. Inmediatamente, años después, quien da a conocer a todo el mundo la quiropraxia es su hijo, Bartol Joshua Palmer, BJ Palmer, quien ya una escuelita que había empezado su papá, termina haciéndola en difusión ya mucho más amplia. Y después de ahí, bueno, todos los otros discípulos, algunos de ellos han logrado realizar o generar a partir de aquí sus propias técnicas, como Claire Gunstead, como Thompson, Pierce, el doctor Pierce, y así, bueno, hoy son muchas técnicas que tenemos, cientos de técnicas, de las cuales algunas, pocas son las más utilizadas y las que tienen incluso más evidencia científica. Hablando un poco de la población, por ahí te voy a dar por ahí casos extremos, digamos, cosas básicas que uno conoce, pero contanos un poquito de la población a quién está destinado. Sabemos que puedo utilizarlo con un niño recién nacido, con meses, que tiene cólicos, por ejemplo, o con una persona en edad muy avanzada, tercera edad, con diversa patología. ¿Cómo es la población y cuán amplio nos permite esta quiropraxia ejercer diversas funciones? Bueno, para entender a dónde llegás, lo vamos a entender más cuando veamos el concepto y qué es la quiropraxia. Pero hablando en líneas generales, sí, la columna vertebral se va formando, ¿no?, en la gestación, pero desde el recién nacido ya tenemos acceso a la columna vertebral y hasta los últimos años de vida del ser humano tenemos acceso a la columna vertebral. Y te lo largo así como el boom. Mientras tenga columna vertebral la persona y esté viva, es factible de ayudarlo con la quiropraxia. Porque no nos vamos a limitar a la patología que tenga o a la alteración postural o al estadio en su edad. No nos vamos a limitar a eso, porque vamos a lograr interpretar su biomecánica para mejorarla a esa biomecánica y que el cerebro solo, este gran sistema madre que es el sistema nervioso, se encargue de revertir aquello que lo interpretamos nosotros como que lo hizo el mismo sistema nervioso como protección, como le dicen, la compensación, adaptación. Algo que el cerebro entiende que es lo correcto cuando está incorrecto, en definitiva, y modificamos para que el cerebro vuelva a reacondicionar su origen en algún punto. Claro, porque está el poder de adaptación. La adaptación que no la interpretamos, no la conocemos, no nos entrenaron. Entonces, muchas veces hay factores estresores químicos, físicos y emocionales que nos interfieren en ese sistema nervioso que está tratando de lograr algo. Voy a hacer con un ejemplo. Vos comes algo o ingerís algo que es tóxico para tu organismo y el organismo genera, por ejemplo, una diarrea. Entonces, ¿qué hacen? Incluso mamá, papá que vienen a su niño, van a ver la forma de cortarle la diarrea, ¿no? Bueno, o hace fiebre. Enseguida tenemos que bajarle la fiebre y el quiropráctico dice, ¡wow! ¡Qué bueno! No, ¿cómo que bueno? Si tiene fiebre, diarrea. ¡Qué bueno! Porque está manifestando su salud. Ese sistema nervioso hizo algo para elevar la fiebre y a través de la fiebre generar un cambio, o está eliminando tóxicos del cuerpo y lo está haciendo el sistema nervioso. Ahora, tiene que hacerlo
muy bien, porque si no después hay una deshidratación y todo lo que sabemos. Ahí está el tema. Si no lo hace muy bien es porque hay una interferencia en ese sistema nervioso. Entonces, todas las condiciones fisiológicas que tenemos como seres humanos hay que acompañarlo nada más. Que el sistema nervioso trabaje por sí solo, que el poder de adaptación se dé minuto a minuto, día a día, semana tras semana, con una mejor calidad de vida y con un 100% de potencial de salud. Bien, estamos terminando este primer bloque con este módulo introductorio de la quiropraxia y ya volvemos con más Perfo TV. ¿Te falta nafta para entrenar? Clávate una Monkey con café. Proteína premium con granos de café reales para un efecto energizante inmediato. Potencia tu rendimiento ya. Tu rendimiento no tiene límites. Nuestro respaldo tampoco. ML Bike Servicio Premium y las mejores bicis del mercado. Pedalea con los que saben. ¿Querés cuidar tu cuerpo y regalarte un momento? En Masi Bienestar y Estética tenemos los mejores tratamientos faciales, corporales y aparatología. Reserva tu turno hoy. Encontrá todo en un solo lugar. La mejor suplementación, equipamiento premium y fabricación de máquinas a tu medida. Potencia tu gimnasio hoy. Estamos iniciando este segundo bloque con más quiropraxia. Bueno, Adrián, un poco la quiropraxia en definitiva se basa en la columna y hay alguna alteración. Hay algo, contanos un poco qué es y cómo se desencadena todo esto. Bien, la quiropraxia es una disciplina de salud. Aquí en el mundo tratamos de que sea una profesión de salud, encargada de detectar, analizar y corregir una subluxación vertebral. Esa es una terminología quiropráctica, no es la subluxación vertebral que vas a encontrar en la página 120 del libro de traumatología. Decimos que la subluxación vertebral, lo voy a explicar en una maquetita. Sí, buenísimo, mejor. Acá tengo dos vértebras con un disco, el rojo es un disco que está entre las dos vértebras, un fibrocartílago. Aquí está la médula espinal que pasa por la columna y acá están las raíces nerviosas que salen a ambos lados de la columna. O sea, para que se entienda más en casa, esta es la espalda y esta es la zona de adelante, la parte de adelante, ¿sí? Entonces, lo que hace el quiropráctico es detectar y analizar una aberración biomecánica que tiene una de las vértebras o más vértebras que cumpla con lo siguiente. Al no estar en su lugar, la voy a correr hacia allá, que cierre un orificio y que comprima a un nervio. Cuando pasa eso, el nombre de esta, en este caso la vértebra de acá, arriba, es una vértebra que está subluxada. Ahora les voy a explicar cómo llegamos aquí, porque hay que detectarla, para que interpretarla bien, para después poder corregirla. La corrección vuelve la vértebra al lugar, libera esa presión y ya está. Se genera, no sé si hacerlo la magia, pero el sistema nervioso empieza a funcionar al 100%. Como dicen los pacientes, las personas que vienen, me está subiendo agua al tanque. Vuelve. Ahí yo he acomodado en algún punto esa pequeña subluxación. Ahora, el cuerpo, a través de mi cerebro, todavía no ha mandado la información de que esto es lo correcto y va a tener una tendencia a querer volver o no. ¿Y cómo sería una terapia? Puede haber distintos casos, pero en términos general, ¿cómo sería la terapia en la quiropraxia? No llega a la interpretación o tiene sus tiempos de interpretación porque esto es un proceso. Todo proceso requiere tiempo. Quizá en un primer ajuste logramos sentir el cambio y quizá no. Lleva más tiempo. Bien. Entonces, este ajuste vertebral lo vamos, en mi consulta lo que hacemos es protocolizarlo en cierta frecuencia, ¿no? En el tiempo, que es necesario entenderla
vuelvo a decirle, como un proceso donde tenemos un comienzo, una adaptación que no es fácil a veces. Después de este ajuste podemos manifestar ciertas sensaciones indeseadas, pero es ese organismo que se está readaptando, porque estamos tratando de volver a lograr una función, que la vértebra funcione mecánicamente bien con respecto a la de abajo y a la de arriba, sin interferencia nerviosa, y no es poca cosa. Entonces, lo que hacemos es detectar y analizar la subluxación vertebral, lo que se dice en medicina el diagnóstico, porque sé cómo esa vértebra se fue, que generalmente se van hacia atrás, y si se va hacia un costado, hacia el otro, lo voy a mostrar ahí, se puede lateralizar para este lado, para este otro lado, para un lado, para el otro. ¿Por qué es necesario saber exactamente cómo se dio la subluxación vertebral? Porque mi mecanismo, que es el tratamiento, el ajuste vertebral, va a tener una dirección muy precisa para no dañar las carillas articulares, que es lo que hoy podrás ver, Robert, si vas a las redes, encontrás que, no sé, envuelven un toallón en el cuello, hacen un, ¿no? Sí. Muy en el aire el trabajo. Claro, algo muy global. Sí. Esto, por ejemplo, de apretar una espalda y hacer sonar toda la espalda, eso no son ajustes vertebrales, no son ajustes quiroprácticos. El quiropráctico tiene eso, la detección y el análisis, o sea, lo que sería el diagnóstico, como algo primordial, muy necesario. Un año entero te lleva a estudiar eso. Para recién interpretado cómo está la situación, en la situación que está la persona, poder hacer el arte. Claro, el accionar, sí, exacto. De ajustar. Ahora, obviamente entendiendo que con patologías puntuales el paciente viene con imágenes. Ustedes tienen imágenes de referencia, ángulos, grados, espacios, etc. Contanos un poco ese pequeño diagnóstico así muy rápido de la imagen, qué es lo que ven en términos generales, ¿no? Por supuesto, de espacios, de rotaciones, protrucción, etc. Nosotros tenemos entre las herramientas de detección y análisis, más o menos en el orden que te lo voy a dar es como se da, es la valoración de la postura primero. Porque la postura habla mucho. Si tengo un hombro más adelante, más abajo, si tengo más rotada la cabeza, más inclinada, una pelvis. Después de esa visualización de postura, vamos a hacer lo que se llama la termografía. Aquí tengo uno de los termógrafos que utilizo. Se llama Nervoscope. Es un instrumento de mucha precisión. Bueno, obviamente se lo adquiere afuera, en Estados Unidos en mi caso, y lo que va a hacer es detectar la diferencia de temperatura de un lado y del otro lado de la raíz nerviosa. Yo les expliqué que la vértebra subluxa, comprime, pero comprime el nervio, y no les dije que también la vascularización, porque todos los nervios están inervados, vascularizados. Entonces lo voy a hacer en esta maquetita que está acá. Lo que vamos a hacer es, de un lado y del otro lado de la vértebra, acá hay un cañón, y el otro cañón va a tomar la columna, y es tan sensible el aparato que toma con esta agujita me va a ir dando los breaks, que se llaman térmicos, de cómo está un lado y otro. En cada sector es bien señalizado dónde es, y más o menos ya nos está marcando el camino hacia dónde está la posible subluxación vertebral. Eso es térmico, que dice hoy y aquí podría estar la subluxación vertebral. Después tenemos la radiografía, como decías vos. Esto es tiempo real, en definitiva. Sí. En el momento, exacto. Claro. En el consultorio. Exactamente. Previo al accionar, digamos. Previo al accionar. Y la radiografía es cómo está la vértebra. Si detectándola un poquito más estructuralmente, en qué condiciones está esa vértebra, con la de arriba, con la de abajo. Como bien decías vos, el análisis general que tiene esa radiografía es un análisis quiropráctico, análisis radiológico quiropráctico, donde vemos la curvatura en general, las estructuras por separado
y todas las uniones, los espacios que son intervertebrales, se puede imaginar uno cómo está en la salud de ese disco intervertebral al ver, por ejemplo, una radiografía de perfil y una de frente, que son las dos proyecciones que más utilizamos. Una vez que está eso, nos vamos a la palpación. La palpación estática sin mover la columna y después generando movimientos mecánicos para provocar algunas alteraciones mecánicas, ¿no?, de la zona. Después, según las técnicas, hay una técnica como la de Thompson o upper cervical, que se guían también con el largo de piernas, que tiene una explicación neurofisiológica porque se acorta más una pierna que otra, donde también nos localiza en el momento que podría estar la subluxación vertebral. Con todo eso, Robert, ya está. Claro. Queda ir y ajustar. Volviendo un poco para atrás, ¿no? Qué importante los 5 años de la osteopatía, en definitiva, porque hay un manejo y una conceptualización de la anatomía y una sensibilidad mayor desarrollada por esa especialidad. Entonces, como en algún punto no hablamos de cuál es mejor que la otra, pero sí cómo me puede ayudar a potenciar mi quiropraxia, en definitiva. Sí, la experiencia personal mía es esa. Obvio. Agradezco a Dios haberme puesto ahí en ese camino. O sea, tener la osteopatía y la quiropraxia después fue... Pero hoy yo estoy en formación de kinesiólogos que van a ser quiroprácticos. Y está bien también, o sea, porque enseñamos las herramientas de análisis, detección y corrección. Tener la cabeza abierta de poder tomar herramientas y cositas que sean favorables para mi especialidad, en definitiva, ¿no? Qué importante. ¿Con qué patología te encuentras frecuentemente en el consultorio, ¿no? En el día a día, y un caso extremo para ahí que nos cuentes? Generalmente, mira, nosotros al quiropráctico llegan por una situación de dolor, ¿sí? Van, consulta por dolor. Hoy parece que está en primera lista la lumbalgia, lumbociatalgia, seguida de la cervicobraquialgia, y después situaciones de vértigos, ¿no?, mareos. Mira, yo el dolor, hablemos un poco de eso para entender la sintomatología, es el sistema nervioso que fue, imaginémonos, a una cajita de luces, de llaves, y el sistema nervioso fue y levantó una llave para largar una alarma porque algo detectó que está funcionando mal. Y esa alarma es el dolor. Entonces, yo levanta la llave y no se prende una luz. Ese es el dolor. El quiropráctico no va a ir a esa luz a ponerle un trapo encima o a aflojarlo a ese foco para que no suene más no esté más esa alarma. Va a tratar de llegar al tablero, interpretar cuál fue la llave que se levantó y va a ir al cerebro a preguntarle por qué accionó esa alarma. Va a ir a la columna vertebral, va a interpretar ese sistema nervioso, va a desbloquear y va a dejar que el cerebro siga haciendo lo que causó. El sistema nervioso fue el que desencadenó esa sintomatología. El sistema nervioso va a ser el que la retire. No es que duelen las lumbares, quiropráctico va a tocar en las lumbares. Me tocó muchas veces lumbociatalgias donde no tuve que tocar ninguna de las 5 vértebras lumbares, ni el sacro ni el ilíaco, nada ahí abajo. Fue un ajuste cervical, ¿no? ¿Por qué? Porque la detección y el análisis me dio ajustar en una vértebra cervical y después la persona manifestó un cambio. Sí, sabemos que lo hemos visto siempre en el posgrado, cosas que uno hace, digamos, más básicas, cómo el origen de algo en el pie repercute allá arriba o viceversa, ¿no? Que es el ejemplo que estás dando. Exactamente. Muchas veces también sabemos que no vamos a solucionarlo todo y bueno, es necesario a veces, no sé, interactuar con un ortopedista, con un colega kinesiólogo dedicado al análisis de la pisada,
porque como te digo, es un todo y no todo está pasando solamente por el ajuste de la columna vertebral. ¿Algún caso extremo que nos cuentes por ahí Caso extremo. que hayas visto con un cambio muy resonante? Me llamó mucho la atención, mirá lo que te voy a contar. Tanto entrenamiento con nuestras manos, tantas cosas que empecé a hacer ajustes con una herramienta que le voy a mostrar ahora, que es un percutor. Este es donde nosotros apoyamos la zona a ajustar. Esta vendría a ser como mi hueso pisiforme, y en vez de empujar con mi mano, lo voy a empujar con este percutor. Entonces va a la columna, voy a poner acá, ajusto de transversa, desde espinosa. Y claro, uno lo ve tan, ¿no?, tan sencillo. Vos sabés que lo llevé a una misión quiropráctica. Lo llevé a un lugar, me parecía importante que me acompañara algunos instrumentos, como el Nervoscope, el termógrafo. Y digo, lo voy a llevar al ajustador, con poca confianza, ¿no? Digo, veo después ahí qué sucede. Nosotros, una vez al año, vamos a Tartagal. Contá un poco de qué se trata. Es un grupo de kinesiólogos. Sí, surgió hace unos años una misión quiropráctica. El quiropráctico por ahí tiene esto de ir y establecerse, ¿no?, con una carpa, con colegas, y difundirla la quiropraxia, chequear y analizar subluxaciones vertebrales en personas, en la población. Y esto es sin fines de lucro, ir a ayudar a la comunidad aborigen Wichi de una fundación, la Fundación Patapila. Y una colega de ahí de Salta, Geraldine, nos ayuda a la organización. Llevamos donaciones, llevamos todo lo que se necesita ahí a través de esta fundación. Y vamos a, como decimos, a ajustar, a dar amor desde ahí, desde el ajuste vertebral, para ayudar a mucha gente. Llevé esto fue hace un par de años, el ajustador, porque en el lugar donde estaba llevamos camillas. Me dice, cargate una camilla en la camioneta, te tenemos que llevar campo adentro, que hay una persona que creo que podés ayudar. Bueno, cargamos agua, esto es 42 grados, 45 grados, mucho calor, mucha sequía, el agua es un lujo. Y llego al lugar, en una casa que consistía en palos y en bolsas, y había una persona que estaba postrada en el piso, en un colchón, que ese era su cama, es su cama. Ella, de 37 años, había perdido un embarazo y desde ese entonces no caminaba. Entonces, bueno, trato de evaluar, ver funcionalmente cómo estaba, y tenía como desconectado el sistema nervioso de la cintura para abajo. Yo veía muy vulnerable por la alimentación y demás. Las condiciones a veces de salud son muy extremas, muy básicas. Y uno, por querer ayudar, podría dañarla, ¿no?, las personas, y al no tener radiografía, no tener un acceso más sofisticado, médico. Sí, más información, en definitiva. Más información Para era el abordaje. esto, claro, con las manos, con algo de la función, alguna semiología, incluso kinésica, que me pueda ayudar. Y lo único que pude detectar era una de estas vértebras que no estaba en su lugar, y con el Nervoscope, que sí había compresión. Y digo, vamos por acá. Porque, a ver, creo que desde que llegás y
le llevas el agua, ya está, lo estás ayudando, se sienten muy agradecidos. Tomé mi aparatito, ¿por qué no con las manos? Realmente, cosa que nunca me pasa, Robert, pero dije, este es mi límite. No voy a ir con la mano. Sentía como que no iba a controlar mi fuerza y que sentía que peligraba. Claro, podía ser más invasivo de lo... Una invasión innecesaria en ese momento. Sí. Ajustador, lo puse suave, fui a donde pondría yo mi mano, hice el ajuste un par de veces y la reacción fue un temblor de la pierna, que vendría a ser un acto reflejo de la pierna. Lo coloqué a la persona en otra posición, vamos de nuevo. La verdad que empezó a mover las piernas y dije, algo pasa, sonreía. Ellos hablan en su idioma, en este caso era el wichí. Entonces, una de las personas que me acompañaba me iba traduciendo, me dice, esto es maravilloso, siento mis piernas, empezó a decir lo que sentía. Y bueno, la levanté a la persona con un apoyo, una llave que se llama, que se hace en el sacro y en la rodilla, y vi que empezó a tener estabilidad por sí mismo. A mí me choqueó. Fue terrible, no me lo esperaba, de una situación tan extrema. No pudimos hacer los pasos, creo que era cuestión de darle más tiempo, de entrar ya en un programa de rehabilitación o algo más, ¿no? Pero se paró, pude alejarme, vi pedestal, la sonrisa y todo lo que fue, nunca se había parado desde aquella pérdida de su embarazo. Así que fue algo realmente que me choqueó para bien, digamos, o sea, de mucha emoción, mucha alegría de poder ayudar en esto. Supe que después esta persona la siguieron asistiendo y ya en conexión con kinesiólogos de la zona, claro, que pudieron trasladarla. Hoy está bien, pero son cosas que te marcan, ¿no? A veces la profesión en la que estás y que te dice, y a mí me marcó, no hace 30 años que me recibí, 31 años, te marca en cualquier momento. Ahora, la vida esto es algo reciente, y es como vos me habías dicho, algo extremo y te haya pasado. Estamos hablando, claro, que con tan poco lograr algo, ¿no? Algo, salir de estar postrado en la cama a revertir, digamos, ese cuadro totalmente. No quiero menospreciar a este aparato, pero me pareció poco a lo que uno hace, ¿no? Que están con sus manos, vos estás permanentemente, decís, bueno, vamos con este aparatito ahí. Y vamos, aparte estamos hablando de una persona frustrada, postrada en la cama. Totalmente. Bueno, estamos terminando este segundo bloque, bueno, fascinante de la quiropraxia. Ya volvemos. Arma tu gimnasio a otro nivel con UFL Sport. Fabricamos máquinas de alta gama y equipamiento 100% personalizado. Potencia tu gimnasio hoy. Renova tu energía en minutos. Descubrí la sueroterapia de Maseb Bienestar y Estética. Vitaminas y minerales directo a tu cuerpo para sentirte renovado. Domina la ruta y conquista la montaña. En ML Bike tenemos las mejores bicis de MTB y asfalto para potenciar tu pasión. Cortemos la tarde con algo rico. Proba las barras Monkey blancas. Toda la proteína que necesitas con una cobertura de chocolate blanco que es un fuego. Date el gusto sin culpa. Iniciamos este tercer bloque con un programa que para mí es realmente fascinante, a pesar de que lo conozco a Adrián hace mucho, en este mundo de la quiropraxia. Nos vamos a meter muy poquitito porque lo vamos a dejar para el programa futuro, asociar la quiropraxia con el deporte, ¿sí? Y imaginemos donde está la colisión permanentemente, ese contacto brusco como en el hockey sobre hielo, fútbol americano, rugby, donde articulaciones extremas como cervicales o lumbares se ven afectados, como esta pequeña acción, por llamarle pequeña, que no es pequeña, tiene una incidencia muy positiva en el deporte, ¿no?
Es muy positivo, realmente ayuda mucho la quiropraxia porque al hacer el análisis biomecánico del deportista, también detectamos cuáles podrían ser sus factores desencadenantes para potenciar más, ¿no? Un gesto motor, un gesto deportivo o por ahí algo que poco tocan es la parte mental, la concentración. También el deportista lo utiliza en eso. O sea, tenemos por un lado lo osteomioarticular, lo músculo esquelético, pero también la parte mental. Grandes deportistas del mundo, se me ocurre ahora por nombrarlo a Navaldián y Usain Bolt. Él dijo, mis carreras, el éxito de mi carrera ha sido en gran parte la quiropraxia, pero siempre habló de la concentración que mejoraba gracias a la quiropraxia. Y esto no es más que por el acceso que tenemos a través de la columna vertebral al sistema nervioso. Quitar interferencias y ayudar a la concentración. Con respecto a los músculos esqueléticos, te voy a dar un ejemplo que suele suceder mucho en deportes de contacto. Vemos articulaciones en el hueso ilíaco, en la pelvis. Esa relación ilíaco-sacra, les voy a mostrar acá, el ilíaco con el sacro, que cuando el ilíaco hace su desalineamiento hacia adelante, genera allá abajo, en el astrágalo, una anterioridad. Se va hacia adelante el astrágalo, el ilíaco se va hacia adelante y debilita la estabilidad del tobillo. Entonces, se nos presenta en el escenario deportivo el esguince de tobillo. Esguince de tobillo, para mí es una evaluación primero ilíaco, sacroilíaca. Desde el mundo de la osteopatía pueden ir directamente también al astrágalo, a verlo al astrágalo y su mecánica, pero muchos ajustes sacroilíacos infirieron directamente hacia ese esguince de tobillo para mejorarlo. Incluso los colegas que decíamos en el otro bloque, el análisis de la pisada y demás, me dicen, Adrián, primero ajustalo vos, después le hago el análisis de la pisada y ahí vemos. Te adelantaste un poco a la pregunta que tenía ya desde el mundo de la kinesiología. Obviamente tiene incidencia en la quiropraxia como una alteración o una patología de base que uno no sabe que la tiene, porque funcionalmente funciono, hago vida normal, hago deporte, puede incidir no tan solo en la lesión, sino en exacerbar la lesión. Estamos hablando de aumentar un grado, el que sea, ¿no? ¿Cuánta resonancia tiene directa ese origen de esa alteración inicial? Y el no reconocerla. Sí, el no saber que está, porque esa introversión de cadera no sabemos que la tenemos, pero está, hasta que sucede la lesión. Exacto. Entonces, imaginemos, ¿y qué pasaría si tenemos un chequeo quiropráctico desde los comienzos? Que me acompañe mi quiropráctico en el deporte. O sea, estoy yendo, voy a entrenamientos, chequeo mi quiropráctico, me está chequeando permanentemente. Y te aseguro que vemos esto antes que cualquiera y podemos advertir ciertas cosas en el campo de juego. Bueno, esto ya viene desde el análisis, ¿no? Sí, la prevención. Prevención y demás. Pero podemos llegar y también ir por ese camino y no esperar y decir, che, vos sabés que fui al quiropráctico porque en el 21K no llegué, porque me esguincé y me analizaron esto y me vieron. ¿Por qué hay que esperar a la lesión? Y no, ¿por qué no nos podemos estudiar
como cuerpo, como músculo. Sí, por ahí en estructuras amateur puede ser más difícil llegar a eso, pero no en estructuras profesionales, donde hay recursos. Pero bueno, no nos metamos en ese campo, dejemos para programas futuros. Y bueno, un poco para ir cerrando, que creo que es muy importante el acceder a un quiropráctico certificado. Sabemos nuestro medio que existe gente que no está certificada, que está trabajando y que ocasiona problemas. Bueno, un poco creo que sos la persona indicada para hacer mención a este concepto, que es una realidad, ¿no?, que tenemos en nuestra provincia. Es una realidad, es una preocupación de los quiroprácticos y una ocupación también, porque nos estamos ocupando, que lamentablemente, en Argentina la quiropraxia es vista como un posgrado de una kinesiología universitaria. Bien. O sea, pero bueno, se están dando otras situaciones donde se hacen estos cursos por ahí de masajes de 2 meses, qué sé yo, y después acceden a torcer el cuello, a hacer estos tipos de manipulaciones de mucho daño, y se venden como quiroprácticos. Hoy es muy fácil en las redes. En este momento que estamos hablando, Robert nos está escuchando estos celulares y ya vas a empezar a ver el algoritmo, y lo primero que aparece es lo que no es quiropraxia. Es terrible porque tienen un alcance por ahí, ¿no? Mucho mayor medio, que... sí. Claro, porque capaz necesitan de eso para hacerse conocer. Tal cual. Y eso no es quiropraxia. Entonces, bueno, desde el ambiente profesional, somos universitarios, kinesiólogos, que hicimos después un estudio de 2 a 3 años. Contemos los 5 años de la kinesiología, que hoy ya esto está regulado por la CONIAU. No hay universidad que tengan kinesiología menos de 5 años. Son 5 años más los 2 años o 3 años de licenciatura. La licenciatura son 5 años de perfecto. Kinesiología, más 2 años, 3 años de quiropraxia. Estamos hablando de 7, 8 años de estudio para poder hacer un ajuste vertebral. Tal cual. Así que siempre se recomienda a todas las personas, cuando vienen a nuestros espacios quiroprácticos, no nos ofende que estén, y porque de hecho es legal y se nos pide la exhibición de los títulos en los lugares de trabajo. Así que ahí están, les sacan fotos, averiguan, no hay ningún problema. Tenemos aquí, estamos en Tucumán, el Colegio Profesional de Kinesiólogos, también para consultar si realmente es un profesional capacitado, y en el mismo sistema provincial de salud, el CIPROS. Bueno, un poco para terminar y redondear este programa, por ahí algo que se me haya escapado preguntar o considere que sea importante difundir, nada, tenés ahí unos... Bueno, la quiropraxia es para toda la familia, para todas las edades, y está bueno. A veces uno va al quiropráctico y dice, che, qué bien que fui cambiando, mi sistema cambió, esta reconexión con el sistema nervioso mejoró, me siento mucho mejor. ¿Por qué no ofrecemos esto a nuestros hijos? ¿Por qué no divulgamos a nuestros padres, a nuestros hermanos? Porque es desde esa mirada, digamos, la quiropraxia, llegar a mejorar la calidad de vida de todos los individuos y no esperar a una lesión, a un dolor para acudir a esta práctica. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento, tu experiencia, así que desde ya gracias por estar presente. Gracias, Robert. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos terminando este programa de High Perfo TV con la presencia de Adrián Maruñac, kinesiólogo especializado en el área de quiropraxia, y hemos visto el origen, la historia, a quién está destinado, la importancia del rol y el uso, inclusive también en el deporte. Así que bueno, terminamos este programa de High Perfo TV y lo esperamos en la próxima.